¿Qué tal? Bienvenidos, feliz tarde, muchas gracias por estar con nosotros en directo. Son las 5 de la tarde de este miércoles y hoy los invitamos a conversar sobre un tema que nos preocupa a todos. ¿Cómo lograr la pensión en Colombia? ¿Qué tipos de pensión existen en nuestro país? ¿Cuál es el paso a paso del proceso que debo realizar para acceder a la pensión? ¿Cuál es la diferencia entre el Fondo de Pensiones del Estado y los fondos privados? Los ciudadanos que actualmente estamos cotizando, ¿nos vamos a pensionar? Una preocupación de todos. Estas y más dudas las resolveremos en segundos junto a expertos. Acompáñenos. Esto es En Directo. Gracias por estar con nosotros. A partir de este momento abrimos nuestras líneas telefónicas para escuchar sus preguntas y opiniones alrededor del tema de hoy. ¿Cómo lograr la pensión en Colombia? Cuéntenos su proceso y experiencia. Llámenos al 457-8300, extensión 5225 y 5226 y haga parte de nuestra conversación. También pueden interactuar con nosotros en redes sociales. Claudia Martínez es nuestra editora digital y está lista para compartir sus comentarios. Claudia, muy buenas tardes. ¿Qué tal, José? Buenas tardes para usted, nuestros invitados y nuestros televidentes. ¿Cómo están? Como siempre, los espero a través de nuestras redes sociales ahí activos, en Facebook Live y en Twitter, para que usted nos envíe sus preguntas o comentarios acerca de nuestro tema del día, cómo pensionarse en Colombia. Ahí los voy a estar esperando con la etiqueta En Directo Capital. Ya saben, numeral En Directo Capital en nuestras redes sociales. Bueno, para hablar de cómo lograr la pensión en Colombia, en directo nos acompaña Alejandra Telles. Ella es abogada especializada en la defensa jurídica en procesos de carácter judicial y administrativo ante entidades administrativas y también de pensiones, especialista de seguridad social de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente hace parte del equipo jurídico en TG Consultores, compañía experta en soluciones integrales en pensiones. Bienvenida, Alejandra. Gracias, José Fernando, por esta invitación. Gracias a ustedes por estar con nosotros para hablar de este tema, como ya lo dijimos, que le preocupa a todos los ciudadanos. También, para hablar de este tema, pues nos acompaña Iván Daniel Jaramillo Jacir. Él es miembro del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario y profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la misma institución universitaria. Bienvenido, doctor Iván. Gracias, José, por la invitación. Un saludo para todos los televidentes. Bueno, antes de profundizar este tema, como es costumbre, vamos a invitarlos a conocer el contexto. La jubilación es el anhelo de miles de personas que han dedicado gran parte de su vida al trabajo y que buscan retirarse para disfrutar de su familia y su pensión durante la tercera edad. En Colombia actualmente existen 2.253.627 pensionados, de los cuales el régimen de ahorro individual, o sea, fondos privados, hay 149.942 pensionados y en el régimen de prima media 1.735.362. Los restantes corresponden a los jubilados de las Fuerzas Armadas. En el país, para alcanzar la pensión, hay unos requisitos establecidos que incluyen la edad y un número determinado de semanas cotizadas para alcanzar la tan anhelada pensión, y es lo que nos compete hoy, de lo que vamos a hablar. Bueno, doctora Alejandra, doctor Iván, muchas gracias por estar con nosotros y comencemos especificando exactamente cuáles son los requisitos para poderse pensionar en nuestro país, doctora Alejandra. Bueno, partimos de la base de que en Colombia existen dos regímenes que son distintos y pues cada uno tiene unas características que definen cómo va a ser mi pensión en Colombia. En este momento está el régimen de prima media con prestación definida, que de ahora en adelante y para, digamos, mayor comodidad con nuestros televidentes sería el que administra Colpensiones, el régimen de Colpensiones. Y existe otro régimen que es el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es el que administran los fondos privados de pensiones. Para pensionarse en Colpensiones necesitaremos una edad definida, en este momento 57 años para las mujeres, 62 años para los hombres y unas semanas también ya definidas en 1.300 semanas, que es el equivalente a 26 años de cotización.
Esos años de cotización pueden ser ininterrumpidos o pueden ser de forma esporádica, dependiendo cómo la persona haya efectuado sus cotizaciones a través del mercado laboral. ¿Estas 1.300 semanas son iguales en los dos regímenes o hay unas diferencias? Únicamente es para Colpensiones. En cambio, en el Fondo Privado de Pensiones hablamos de que tenemos una cuenta de ahorro individual y dependiendo del ahorro y los rendimientos que tengan en esa cuenta, pues va a depender el monto de mi pensión. Es decir, que en teoría no tenemos un requisito de semanas mínimo para pensionarme en fondo privado, sino requiero es un capital mínimo que en este momento, 2019, hablamos de cálculos entre 190 y 200 millones de pesos ahorrados para una pensión de un salario mínimo. Bueno, doctor, ¿qué tipos de pensión existen contempladas en Colombia? Es decir, uno en nuestro país, ¿por qué motivo se puede pensionar? Es muy importante la pregunta, José Fernando, porque claro, cuando se pregunta inicialmente sobre este sistema pensional, a uno se le viene en la cabeza siempre el tema de vejez, y el sistema ampara vejez, invalidez y muerte, de manera que el sistema reconoce 3 tipos de prestaciones en función de los riesgos que ampara. Luego, es bien importante que los televidentes sepan que tienen que estar constantemente cotizando. Como decía la doctora Alejandra, uno requiere en el sistema público, el sistema de Colpensiones para comodidad de los televidentes, como decía ella, 1.300 semanas. 1.300 semanas son 26 años de trabajo, no de trabajo, sino de trabajo cotizado, que estén validadas en la historia laboral. Pero adicionalmente hay unos requisitos distintos para el cubrimiento de invalidez y muerte. Es decir, que si una persona queda inválida o muere y su núcleo familiar dependía de esa persona, va a tener acceso a una pensión de sobrevivientes, o esa persona que queda inválida a una pensión de invalidez en función de requisitos de otro tipo, y es 50 semanas, es decir, un año en los 3 años anteriores al siniestro. Es decir, una vez se estructura mi invalidez, se mira 3 años para atrás, dentro de esos 3 años hay un año cotizado efectivamente, pues usted tiene derecho a la pensión de invalidez si efectivamente está inválido. Si usted muere en los 3 años anteriores, se mira si tiene un año en esos 3 años. Luego es muy importante que la gente constantemente esté cotizando, tenga activos los seguros de invalidez y muerte, porque el sistema se complementa, no es solo para vejez. Vejez es un riesgo muy importante, pero también invalidez y muerte son riesgos que se amparan y son riesgos que no maneja el afiliado, los maneja aleatoriamente la vida. Especifiquemos para nuestros televidentes exactamente cuáles son esas diferencias que tienen los dos fondos. Hablemos del fondo del Estado y del fondo privado. Doctora Alejandra. La diferencia más importante es que en Colpensiones la pensión va a estar en función de mi ingreso base de cotización o de mi promedio salarial. ¿Cómo así? Sobre ese promedio salarial que yo cotice en mis últimos 10 años de vida de cotización, va a estar liquidada mi pensión. O también para aquellas personas que tuvieron fluctuaciones de salario, se permite también la liquidación con el promedio de toda la vida laboral, de toda la historia laboral. Entonces, eso significa que si yo me pongo la meta de cotizar hasta las 1.300 semanas, debo tener presente que la pensión va a estar en función de ese promedio salarial que yo logre. De los últimos 10 años. De los últimos 10 años. ¿Y se la van a entregar mensualmente en Colpensiones o se la van a entregar toda de una vez y usted mira qué hace con ella? ¿Cómo es el sistema? No, cuando tengo derecho a la pensión me la van a entregar mensualmente, y en Colpensiones hablamos de que la pensión es vitalicia, con la opción, como decía el doctor Iván, de sustituirse a los beneficiarios en caso del fallecimiento. Mientras que en el fondo privado, como es un modelo distinto, la pensión ya no está en función de mi ingreso base de cotización o de mi promedio salarial, sino del capital que yo logré ahorrar. En este capital que encontramos los aportes que hace mensualmente tanto el trabajador como el empleador, los rendimientos de esos aportes y un posible bono pensional, que son todas aquellas cotizaciones que hizo la persona al Seguro Social o a cajas de previsión antes de haberse afiliado al fondo privado. Entonces aquí vemos que el modelo es distinto, es un modelo de ahorro, es ahorro individual, significa que ya el subsidio no existe, existiría para aquellas personas que no logran ese capital mínimo. Aquí la pensión va a estar en función de lo que yo logré ahorrar al final del ejercicio. Entonces, como ya no está en función de mi salario, eso es lo que la gente debe saber. Los televidentes deben establecer qué quiero para mi futura pensión y cuáles son esas dos diferencias principales entre Colpensiones y el fondo privado. Doctor, hablemos de conveniencias, teniendo en cuenta lo que nos acaba de decir la doctora Alejandra. ¿A quién le conviene estar en el fondo privado y a quiénes le conviene estar en el fondo de pensiones del Estado? Es una decisión autónoma del afiliado estar en un fondo o en el otro, en un sistema o en el otro, perdón. Lo que deben saber los afiliados es que una vez tomada la decisión de afiliarse a Colpensiones o a los fondos privados, tienen 5 años para trasladarse correlativamente entre el fondo privado y el fondo público, lo que dé la expectativa de vida de la persona. Lo que sucede es que faltando 10 años
para acceder al derecho pensional, como decía el doctor Alejandra, son 52 años hombre y 47 mujeres, solo que faltando 10 años para pensionarse, uno no puede trasladarse. El problema es que a la mayoría de gente, de afiliados, les importa muchísimo este tema cuando ya están cerca a pensionarse. Luego, cuando están cerca a pensionarse, se interesan por el tema, se enteran que había alternativas distintas y mejores para cada situación, pues ya está la imposibilidad de bloqueo para trasladarse. Es por eso que es muy importante que haya información suficiente y necesaria para tomar decisiones de en qué fondo estar. ¿Cuál es mejor? Depende de la situación de cada afiliado. Hay gente que está, por ejemplo, en fondos privados porque pretende que le devuelvan la plata porque su plan a futuro es irse del país y no pretende pensionarse en este país. Eso es relativamente cierto y falso, porque es que en el fondo privado no opera como se está pensando, que le devuelvan la plata a los afiliados a través de lo que se denomina la devolución de saldos. Opera una vez, no cumple con el requisito que dijo la doctora Alejandra, tener la plata suficiente, luego no tener la edad de 57 años, 62 mujeres y 1.150 semanas para que me den una garantía de pensión mínima. Si esas dos cosas no ocurren, me dan la devolución de saldos. Pero hay que mirar que esas dos condiciones antes no se verifiquen para poder acceder a ese dinero. Entonces, cada persona tiene una situación específica que hay que analizar en concreto, revisar cómo está compuesto su núcleo familiar, qué le interesa, qué prefiere. Si alguien tiene, por ejemplo, hijos chiquitos, pues prefiere la estabilidad, seguramente va a optar por una opción como la del régimen de prima media, pero cada situación es específica y no se puede generalizar que haya una opción mejor que otra. Es de situaciones, de contextos y de análisis particular de cada situación. Uno escucha oleadas de personas que quieren, no, es que hay que pasarse ya en este momento a Colpensiones porque va a haber un problema que es realmente mejor estar en ese fondo. ¿Por qué pasan este tipo de oleadas en donde se van para un lado y luego se van para el otro? Es mejor el privado, etcétera. Bueno, digamos que aquí lo importante es que se informe. Más que hacer caso a lo que otra persona le diga, lo más importante es que usted se asesore, que mire realmente cuáles son las condiciones particulares de cada régimen para saber si usted va a lograr cumplirlas o no, y dependiendo de las expectativas que usted tenga de, por ejemplo, su empleabilidad, ¿sí? Su estabilidad laboral. Entonces, eso es muy importante para que la persona pueda tomar una decisión. En este caso, digamos que el gobierno hace poco, a través de la ley 1748, estableció la doble asesoría, precisamente para evitar esas desbandadas de que las personas querían todas para los fondos privados y luego todas para Colpensiones, porque precisamente en temas de pensión lo que importa es su caso individual, el análisis particular del caso concreto. Lo que para José Fernando puede ser una ventaja, para mí puede resultar una desventaja. El doctor nos decía, los que tienen hijos es mejor que estén en el fondo del Estado. Por ejemplo, ¿quién más es mejor que estén en el fondo del Estado? ¿Quién es más? Por ejemplo, las personas que tuvieron un promedio salarial constante y ascendente y tienen digamos, un cúmulo de semanas importante, y cuando están a más de 10 años de pensionarse, ahorita, digamos, a puertas de una reforma pensional, uno podría decir, bueno, si su expectativa es cumplir esas 1.300 semanas y mantener esos promedios salariales, debería estar en el régimen público. Pero vuelve y digamos, a tocar el tema de, depende del caso particular, porque puede ser que esa persona esté con muy buenos salarios, muy buenas semanas, pero su expectativa será retirarse antes de los 62 años en caso de que sea un hombre. Sí. Y si su expectativa es un retiro anticipado de esos 62 años, Colpensiones no le va a dar esa opción. Mire, tenemos dos superasesores, ustedes lo están viendo, y por eso queremos recibir sus llamadas con sus consultas y sus preguntas sobre su tema específico. 457-8300, extensión 5225 y 5226. Salimos a las calles y les preguntamos a los ciudadanos, ¿considera que en algún momento va a obtener su pensión? Esto es lo que la gente dice. Pienso que la pensión es un tema como complicado. Si no hay una base de cotizantes debajo más jóvenes que ayuden a los más adultos, pues muy seguramente no vamos a ver la pensión a futuro. Entonces la invitación también es a mirar el modelo, y la invitación es también a que los jóvenes sepan de qué se trata las pensiones y por qué uno tiene que cotizar desde muy pequeño, desde empezar su vida laboral, para que la base crezca y asimismo nosotros, que ya estamos entrando en una edad que va más adulta, pues también podamos pensionarte con los aportes que demos. No creo que obtenga mi pensión por la edad, no alcanzo con las semanas cotizadas, creo que el tiempo ya no da para poder alcanzar una pensión, y el sistema que hay ahora pensional no nos deja a la gente de nuestra edad poder tenerla. Creo que sí me voy a pensionar porque pues toda la vida he trabajado, he aportado y tengo unos derechos ya adquiridos. Creo que no me voy a pensionar
porque eventualmente a través de los últimos al menos 20 años han habido tantas reformas a la pensión que proyectándonos al simple futuro es ridículo pensar de que, no sé, a los 70, proyectándonos un poco 75, vaya alguien de mi edad a salir pensionado. Por eso realmente no creo que me pueda pensionar. Bueno, doctora, escuchábamos a los ciudadanos, algunos son optimistas y otros, que son la mayoría, no tantos, no creen en el sistema pensional actual que puedan llegar a alcanzar su pensión. Pero vamos a poner en contexto exactamente cuáles son los requisitos una vez cumplo con los requisitos de ley, las semanas y la edad, ¿qué hago? Entonces, las personas que están afiliadas a Colpensiones, la recomendación es que descarguen su historia laboral de la página web de la entidad para que sepan si tienen ya efectivamente las semanas. Lo que pasa en la práctica es que muchas veces o se desaparecen semanas o algunos empleadores no cotizaron lo que debían cotizar o hay alguna inconsistencia, entonces lo ideal es que revisen su historia laboral, ojalá no al momento de la edad, sino un poco antes para poder hacer las correcciones a que haya lugar. Deben presentarse a su administradora, bien sea Colpensiones o el fondo privado, con su cédula de ciudadanía y los documentos de sus beneficiarios, es decir, si tiene cónyuge o compañero permanente, el registro civil de matrimonio, su registro civil de nacimiento, lo piden los fondos privados en este momento para el reconocimiento de la pensión. Colpensiones sí únicamente está solicitando la cédula de ciudadanía y pues que usted haya verificado previamente que tiene el número de semanas cotizadas. ¿Y en cuánto tiempo me sale la pensión? Según la ley, 4 meses tiene la entidad para resolverle la solicitud de pensión. Esto no ocurre porque llegan una cantidad de tutelas precisamente accediendo a ese derecho, ¿es cierto? Es cierto, ya no en todos los casos, digamos que Colpensiones ha trabajado y ha mejorado mucho en la sistematización de la información, esos términos se han ido reduciendo, pero en realidad siguen existiendo casos que demoran más de los 4 meses y efectivamente, José Fernando, tú lo has dicho, hay muchas acciones de tutela en curso precisamente por temas de pensión. Bueno, nuestro equipo de producción nos dice que tenemos una cola de llamadas personas interesadas en asesoría. Clara Castañeda, la primera desde Bogotá. Clara, la escuchamos. Buenas tardes. Aló, doctora, mira. Aló. Sí, la estamos escuchando, Clara. Su pregunta o opinión. ¿Qué pasa cuando una persona se pensiona y no se le tienen en cuenta los factores salariales ni el tiempo total cotizado, no obstante haber aportado los soportes necesarios y que él ampara la ley 100 del 93? Bueno, doña Clara, muchas gracias por su aporte. Doctor, ¿qué puede hacer doña Clara en este caso? Sí, entendí que la pregunta es que qué puede hacer una persona cuando no se incluyeron los factores salariales que devengaba en la liquidación de la historia laboral a la que hacía referencia la doctora Alejandra. Lo que sucede es que hay una relación con el empleador de la persona que debe reportar a la Seguridad Social, en este caso al Fondo de Pensiones al que esté afiliado, el salario base sobre el cual se calcula la cotización. El problema es que se está reportando un salario inferior al que la persona realmente devengaba porque hay conceptos salariales que el empleador no tiene en cuenta cuando hace la liquidación del aporte, pues es un problema realmente entre el fondo y el empleador. Realmente el trabajador allí pues confía en que se estén haciendo de forma correcta los aportes y esos problemas solo salen al final como dice la doctora Alejandra, se revisa la historia laboral. Entonces, que es deseable que los trabajadores estén permanentemente verificando su historia laboral para ver que correspondan los aportes efectivamente sobre el salario base que está recibiendo la persona. Segundo, lo que pasa es que es insistente esto en la jurisprudencia de la Corte Constitucional es que como hay una relación triangular, está el afiliado, está el fondo de pensiones, está el empleador, realmente debería ser un problema que se resolviera por el sistema. Pero como eso es tan complejo, es deseable que las personas estén constantemente revisando su historia laboral, viendo qué salario reportan, si es correcto, si es incorrecto, para hacer las reclamaciones al momento indicado. Porque si lo que la señora está denunciando es que hay unas correlaciones de salario inferiores a lo que ella realmente recibía de hace 20, 30 años de empresas liquidadas, se complica muchísimo esa reclamación. Por eso es tan importante estar permanentemente revisando la historia laboral para los que están en Colpensiones e igual la historia laboral para los que están en los fondos privados de sobre qué base están reportando, porque yo puedo ganar más de lo que están reportando. Vamos a seguir con más asesorías. Tenemos llamada desde Medellín, Gerardo Bocanegra. Gerardo, buenas tardes. Escuchamos su pregunta o opinión. Buenas tardes, es como una inquietud que tengo. Yo va a ser aproximadamente 2 años que me pensioné, pero quiero saber si tengo derecho o hay alguna opción de reclamar un subsidio por mi esposa. Doctora Alejandra. Sí, gracias Gerardo.
Sí, la inquietud del señor Gerardo es muy frecuente cuando recibimos este tipo de consultas y es referente a los incrementos pensionales por cónyuge a cargo o hijos menores de la persona que se pensiona. Lo que le podemos decir al señor Gerardo es que tendrá derecho a ese incremento siempre y cuando se haya pensionado con el régimen de transición y la aplicación del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758. Si usted está pensionado bajo esta normatividad y usted tiene su cónyuge que depende económicamente de usted o un hijo menor a cargo, tendrá derecho a reclamar estos incrementos sobre su pensión. A esta hora Jairo Aragón desde Bogotá. Don Jairo, buenas tardes. Su pregunta o opinión. Don Jairo, lo escuchamos. Aló. Buenas tardes, ¿cómo está? Su pregunta o opinión. Muy buenas tardes, don José. Un saludo para usted y la mesa de trabajo. Muchas gracias, muy amable. Lo escuchamos. Vea, la cuestión mía, pues yo me siento como asaltado en mi buena fe, ¿no? Yo trabajé 27 años en una empresa y cuando resultó con Colpensiones como obligado me cambié, ¿no? Ya después se me hizo tarde para volverme a cambiar a Colpensiones. Yo quisiera preguntarle a los abogados, la gente que está allí, a ver si de pronto con 57 años todavía se puede uno cambiar. Yo no he vuelto a pagar, tengo 1.150 semanas y me dicen en porvenir que si quiere no puedo volver a pagar. Entonces, ¿en qué me afecta o en qué me beneficia eso? Por favor, si me colaboran. Doctora Alejandra. Sí, lo que le podemos decir es que en este momento la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia lo que ha establecido es que las administradoras privadas de pensiones, es decir, los fondos privados, tenían el deber de brindar toda una asesoría, toda una información completa, clara, suficiente de lo que era este nuevo régimen, porque claramente al ser nuevo, pues las personas para poderse trasladar debían tener todas las herramientas y todos los elementos de juicio para poder tomar una decisión, como decía Iván, no solamente porque alguien me lo dice o porque todos en desbandada se iban, sino porque la administradora me daba la información. Si la administradora de fondos de pensiones faltó a ese deber de información o simplemente guardó silencio, no dijo nada al respecto, simplemente utilizó argumentos solo sobre las ventajas de lo que le podía representar a usted irse al fondo privado, efectivamente podría, aún teniendo 57 años, demandar ante la jurisdicción para que su afiliación fuera válida donde estaba anteriormente, que entiendo pues era el Seguro Social, hoy Colpensiones. A esta hora también tenemos llamadas desde Bogotá. Miguel Mendieta, lo escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, hágame un grande favor. Es que resulta que yo tengo 1.524 semanas cotizadas. Me hace falta para pensionarme año y medio. A mí me perjudicaría en algo alguna reforma pensional o algo que se llegue a presentar o con esta cuestión del nuevo sistema de pensión. Miguel, muchas gracias. Doctor Iván, ¿qué podemos contestarle a Miguel? Sí, está previsto, según ha aclarado el Gobierno Nacional, que para el año 2020 se presente una reforma pensional. Eso es cierto, es lo que inquieta a muchos de los afiliados y de los televidentes. En realidad, pues no podemos avisorar porque no hay un proyecto oficial radicado en el Congreso de la República, pero sí que podemos advertir que normalmente las reformas pensionales prevén regímenes de transición. Normalmente no hay un cambio, dijéramos, abrupto respecto a las personas que están cercanas a cumplir los requisitos. Lo que se espera, lo típico, lo ordinario, es que haya un régimen de transición que garantice la continuidad de las condiciones para las personas que están relativamente cerca a pensionarse. De los derechos adquiridos. Son expectativas en este momento porque él todavía no ha completado la edad según lo que le entendí en la pregunta. Pero como está tan cerca, una reforma pensional normalmente supone un régimen de transición, que es el que se refería la doctora Alejandra en la respuesta anterior. Entonces no se puede afectar de manera abrupta a las personas que están cerca a conseguir el derecho, por eso hay unas intermitencias mínimas para permitir que la gente se pensione con las reglas previamente establecidas durante un lapso que termine el legislador. Si al señor le falta un año, presumiblemente se va a estar cobijado por esa transición que va a cobijar una reforma pensional eventual que se va a presentar hasta el año 2020. Luego yo creo que no lo va a cobijar a él seguramente esa reforma que se alcanzaría a tramitar para el año 2021-2022. También tenemos televidentes en nuestras redes sociales y queremos interactuar con ustedes. Claudia, preguntas, opiniones. José, increíble la cantidad de mensajes que nos llegan hasta ahora por redes sociales y dice Patricia Arévalo,
Claro que no podré pensionarme y eso es muy triste porque nuestros medios económicos son muy bajos. Toda la vida he trabajado para servirle a los demás. Alexander Garzón Duarte dice, como van las cosas, es más fácil que se acabe la corrupción. Brian Blanco opina, claro que es posible pensionarse si se encuentra un trabajo digno y estable en los que se pueda estar hasta los 70 años y ya. Juan a través de nuestro Twitter nos escribe, la edad de pensión aumenta con cada reforma pensional. Los fondos privados se han blindado con estrategias para no heredar pensión. Consejo final, no aspiren a pensionarse, hay que inventarse un negocio para su vejez. Y tengo dos preguntas para nuestros invitados. José, les voy a leer despacio para que nuestros invitados puedan contestarlas. Dice Andrea Lozano, si un hombre ya completó la edad más no el tiempo, puede entrar a negociar su pensión, pero no que le den todo el dinero, sino que sea mensual. Y Oscar Agames Casarrubia pregunta por Facebook, tengo 1032 semanas, ¿será que me puedo pensionar? Tengo 58 años. A ustedes gracias por opinar ahí con la etiqueta en Directo Capital. Bueno, contestemos la primera pregunta, doctor Iván. ¿Edad, tiempo y negociar la mensualidad? No se puede negociar el derecho a pensionarse. Hay unas condiciones en la ley, hay unas respuestas en la ley. Si no logra la semana, le van a dar una indemnización sustitutiva en el sistema público o una evolución de saldos en el sistema privado. Pero no es viable negociar las condiciones pensionales. La segunda pregunta en nuestras redes, doctora Alejandra. No podría pensionarse porque no tiene número mínimo de semanas. Lo que podría hacer sería seguir cotizando hasta completar las 1.300 semanas si está en Colpensiones o 1.150 semanas si está en un fondo privado para acceder por lo menos a una pensión de salario mínimo. Bien, para poder contestar las llamadas, en este momento está colapsando nuestra línea telefónica. Les pedimos a nuestros televidentes que vayan al grano, que sean muy concisos para poder evacuar la mayor cantidad de asesorías en este momento. Diego Bertucci, desde Popayán. Diego, buenas tardes. Lo escuchamos. Diego, no lo escuchamos bien. Buenas tardes, apreciados señores. Tengo la siguiente pregunta. Yo trabajé... ¿Aló? ¿Bajar el volumen por completo a su televisor para poderlo escuchar? ¿Aló? Diego, ¿me escucha? Ahora sí se escucha mejor. Gracias, Diego, lo escuchamos. Listo, ya le mermé el volumen al televisor. ¿Aló? Sí, Diego. Escuchamos su pregunta de opinión. Buenas tardes. Buenas tardes. La pregunta es la siguiente. Trabajé ininterrumpidamente. Diego. Trabajé ininterrumpidamente en una compañía de seguros, 23 años. En los 23 años estuve afiliado a Colfondos, a un fondo estuve afiliado 10 años. ¿Sí? Sí, señor. Sí. 10 años. Y resulta de que posteriormente ya solicité el traslado de el bono pensional al Instituto de Seguro Social. Sí, Diego, lo estamos escuchando permanentemente. Al día de hoy o de este año yo saco un dato de forma ininterrumpida. Diego, creo que vamos a tener que pasar a otra llamada porque ha sido muy difícil comunicarnos con usted. Mil gracias por comunicarse con nosotros. Seguramente vamos a volver a plantear este programa porque realmente pues, hay muchas llamadas. Luis Senado desde Medellín. Luis, lo escuchamos. A esta hora, Amanda Galindo, ¿de dónde? De acá de la ciudad de Villavicencio. Perfecto, Amanda, la escuchamos. Su pregunta de opinión. Sí, hágame un favor. Lo que pasa es que yo estoy tramitando mi pensión hace 3 años. Se dio sentencia que yo tenía derecho a mi pensión hace 3 años. Y resulta que el juez dijo que 3 años y Colpensiones apeló hace 2 años. Estoy pendiente de mi pensión. ¿Qué otra forma hay para que me den resultado de mi pensión? Tengo 63 años en este momento. Doctor Iván. Sí, entiendo que es una pensión que está en debate judicial. Ya el juez tomó una decisión que no entendí muy bien cuál era específica, pero entendí que hubo un recurso de apelación que en este momento está resolviendo el tribunal. Hay que esperar la respuesta del tribunal para que quede en firme la pensión, que no sé si es de vejez o de sobreviviente, es la que está reclamando la señora, pero se requiere una sentencia definitiva porque entiendo que es un tema sometido a decisión judicial. No puede el fondo
pues anticiparse a la decisión final que tome la justicia, que entiendo ya está en tribunal. Luego el tribunal, para que los televidentes todos sepan, seguiría el recurso extraordinario de casación si no es favorable la sentencia del tribunal para la señora ante la Corte Suprema de Justicia. Bien, a esta hora, Ever Simanca desde Puerto Boyacá. Don Ever, ¿cómo me le va? Muy bien, amigo. Quisiera hacerle una preguntita al doctor. Sí, señor, lo escuchamos. Yo tengo 58 años cumplidos. Tengo 1098 semanas. Y resulta que yo estoy aspirando a seguir cotizando o trabajando para a ver si logro, ahora que cumpla mis 62 años, para ver si tengo derecho a mi pensión. Pero encuentro un gran problema que se me hace imposible porque las empresas me rechazan ya es que porque tengo una edad muy avanzada. O sea, no me lo dicen, pero sí me lo hacen dar a entender. Entonces, yo quisiera saber, cuando yo cumpla esos 62 años y no cumpla el tiempo, ¿tengo derecho a hacer mi reclamo de mi pensión? A ver, doctor Iván, ¿qué hacer? Sí, está muy cerca porque entiendo que tiene 58 años y 1000 y algo de semanas. Luego le faltan 300 semanas para completar el monto que exige la ley. Yo, en la posición de él, procuraría completar las semanas porque siempre es mejor una pensión. Pero la pregunta de él es más compleja. Es ¿qué pasa si llegó a la edad y no he completado las semanas? Bueno, no va a tener derecho a pensión, pero le van a dar una indemnización sustitutiva, que es un pago único. Insisto, por alto que sea el pago, no lo conozco porque no sé las particularidades del caso, siempre es mejor una pensión porque es un pago mensual, vitalicio, que como decía la doctora Alejandra, se sustituye a sus beneficiarios. Entonces yo le recomendaría buscar la opción de cotizar, así sea como independiente, porque está muy cerca. Completar las semanas me parece pues un pecado no completarlo cuando está tan cerca. Pero a los 62 años la empresa lo puede sacar sin ningún problema. Lo que él dice es que no lo contratan, pero si él tiene los requisitos de la pensión, que es una muy buena pregunta, y no la pide él, transcurrido un mes, la empresa lo puede pedir por usted. ¿Por qué? Porque una vez usted se pensiona es una justa causa de despido. Entonces, en la ley está habilitada la empresa a pedirla por usted. Si transcurrió un mes desde que cumplió los 62 años, en el caso del señor, y le 1030 semanas, él no lo pide, la empresa lo puede pedir para completar el tema de la justa causa una vez entre en la nómina de pensionado. Porque es muy triste que el señor no encuentre trabajo y que no pueda completar esas semanas para poder acceder a su pensión. Yo le recomendaría que así se haga el esfuerzo como independiente, cotice, es decir, por cuenta propia, sobre el 40%, no sé cuál sea el salario base, si de pronto dañe el promedio del que hablaba la doctora Alejandra, pero es un pecado, faltando tan poquito, no completar. Es que a veces hablar de esfuerzo, doctor, la gente, no, yo sé, esfuerzo pero, sin salario, ¿cómo hago y cómo sobrevivo a la vez? Pero es que una pensión es un beneficio muy importante al que yo le apostaría, sinceramente. Bueno, en este momento vamos a hacer una pequeña pausa, unos solo segundos, y ya regresamos antes del dato. Actualmente Colombia Mayor, el programa gubernamental con el que se le otorga un subsidio mensual a los adultos mayores sin pensión o en condición de pobreza extrema, cuenta con 1.518.462 beneficiados. Pausa, ya volvemos. Estamos en la Alameda del Parque del Humedal Tibanica. El proyecto se llama Actuemos por el Ambiente. Se trató de una serie de talleres de teatro y de educación ambiental dirigida a los niños y jóvenes de la comunidad, de los conjuntos y de otros lugares, barrios aledaños al humedal. La idea fue que ellos con los insumos que tenían de educación ambiental tuvieron una educación también en pensamiento crítico, para ver todos los problemas que aquejaban a su comunidad y cómo esto afectaba al humedal. Ellos con eso crearon una obra de teatro que escribieron en los mismos talleres. La obra se trata de que nosotros debemos de cuidar el medio ambiente, porque si no, a las futuras generaciones pues van a tener un medio ambiente sucio. Pues me enseñaron que o si uno bota basura pues al humedal y a eso, pues uno va a tener más poca vida. ¿Por qué? Porque todo lo que uno le hace al humedal
se está haciendo daño a uno. Que los niños están en la etapa de crecimiento en que reciben todo, en que son muy perceptivos y eso es lo que van a multiplicar cuando sean adultos. He aprendido a tener confianza en mí misma y que podemos lograr todo lo que nos proponemos en esta vida. Más grande y más grande. Los mosquitos me pisan y contaminan a los humanos. Bonita, la obra ayuda a ser uno más consciente, de tener más responsabilidad con lo que es de uno mismo. Me gusta mucho que les hayan enseñado mucho esa parte del reciclaje, el amar al planeta. Estaban muy entusiasmados, las tareas, más que aprender, era también que ellos nos enseñaran a nosotros cosas. 2, 3, Los sábados a partir de las 8 de la noche. Está invitado a disfrutar de los mejores eventos culturales, musicales y artísticos. Noches de Platea. Solo por Canal Capital. Son las 5:35 minutos de la tarde y a esta hora en directo continuamos hablando sobre cómo lograr la pensión en Colombia. Ustedes pueden participar con nosotros, cuéntenos su caso y experiencia o también estamos con nuestros expertos para que ustedes puedan resolver sus dudas puntuales. Llámenos al 457-8300, extensión 5225 y 5226 y hagan parte de nuestra conversación que hoy han llamado ciudadanos de diferentes partes de nuestro país. En redes estamos con la etiqueta En Directo Capital. Llamada a esta hora de Clara Camargo desde Bogotá. Doña Clara, buenas tardes, la escuchamos. Sí, ¿aló? Sí, señora, la escuchamos. ¿Su pregunta o opinión? Doña Clara. Buenas tardes, es que tengo una consulta que hacer. Tengo una duda, yo me pensioné hace 5 años con Colpensiones. ¿Aló? Sí, señora, la estamos escuchando siempre. Me pensioné hace 5 años con Colpensiones, ¿sí? El régimen de transición fue el que me cobijó. Me pensioné a los 55 y con 1.600 semanas. Sí. Pero el régimen de transición exigía 55 años de edad y 1.000 semanas cotizadas. Yo siempre he tenido la duda de cómo se manejaron las 600 semanas más que yo tenía de haber trabajado. Bueno, doctora, se me olvidó su nombre, Alejandra. Cuénteme, ¿qué podemos contestarle a doña Clara? Señora Clara, todas las cotizaciones que usted hizo, es decir, esas 600 semanas adicionales, se las incluyeron en el ingreso base de liquidación para el reconocimiento de su pensión. Entonces puede estar tranquila que todas se las incluyeron. Juan Barbosa, desde Bogotá, lo escuchamos. Pregunta o opinión. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. Lo siguiente, si los doctores podrían ayudar, resulta que en este momento me encuentro haciendo la solicitud de pensión. Estoy en un fondo privado de pensiones, pero entonces hasta que el fondo de pensiones no cobre mi bono pensional, entonces no me aceptan mis papeles, o sea, no me dejan radicar mis papeles de pensión. ¿Correcto? Entonces yo quería saber si es correcto que en este momento ellos coloquen al cobro de mi bono pensional, que es un poquito más de 100 millones de pesos, entonces me toca esperar a que ellos lo cobren para que me reciban y me dejen radicar mis papeles de pensión. Por consiguiente, después de haber radicado papeles, me toca esperarme como unos 4 meses más para hacer efectiva la pensión. Entonces, ¿qué debo hacer y si es cierta esta situación? Gracias, muy amable. Muchas gracias, Juan, por su aporte a la conversación. Iván, ¿qué contestar? Sí, para los televidentes, bono pensional es lo que lleva a construir de pensión el régimen público que lo lleva al régimen privado. Entonces, lo que pregunta el oyente es que en el fondo le dicen que el bono todavía no se ha hecho efectivo, no se ha redimido. El bono se redime a los 62 años en el caso de los hombres, en el caso del televidente. Es importante informarle que él puede negociarlo anticipadamente, pero le van a cobrar un descuento. Sobre esos 100 millones, obviamente, el negocio es venderlo por un menor valor. Luego, él, si está interesado y tiene alguna premura en el tiempo para pensionarse, debería negociarlo en la bolsa de valores a través del fondo para que se haga efectivo anticipadamente. Pero hay un costo allí de negociarlo anticipadamente. Luego, la
otra opción sería esperar a que se haga efectivo a los 62 años por ser un hombre. Doctora Alejandra, hay una preocupación sobre todo en los trabajadores independientes que cotizan por el 40%. Siempre que les hacen hacer la pila, etcétera, ponen el 40%, cotizan por el 40%. Cuando yo me vaya a pensionar, ¿a mí me pagan sobre ese 40%? Es decir, si me gano, un ejemplo, 10 millones de pesos, a mí me van a pagar, me van a hacer la cuenta por esos últimos 10 años sobre los 40, o sobre el 40% o sobre los 10 millones de pesos que me estoy ganando. Sí, José Fernando, es el error más común que cometen los afiliados y es pensar que aunque están afiliados o cotizando sobre el 40%, están asegurados sobre el 100%. En realidad no. En realidad está cumpliendo lo de ley, es decir, el mínimo es el 40% de lo que usted devenga, pero usted podría estar afiliado cotizando sobre el 100%, porque el seguro, es decir, en este caso la pensión, bien sea de vejez, invalidez o muerte, será calculada con ese 40% del ingreso base de cotización. Entonces, ahí sí la recomendación sería que cada persona haga el análisis de qué es lo que quiere para su pensión, si estar asegurado sobre el 40% o puede hacer ese esfuerzo y cotizar mejor sobre el 100% de su ingreso base de cotización. Bien, a esta hora interactuamos con ustedes en nuestras redes sociales. Claudia Martínez, preguntas, opiniones. José, pues nos siguen llegando comentarios y preguntas y le voy a transmitir varios. Albeiro Osorio Hoyos dice, en los fondos privados no son claros a la hora de entregar información. Dicen que si hay pensión vitalicia en la doble asesoría. Hay otro comentario por acá que dice, independientemente del trabajo que se tenga, debería la persona pensionarse con 30 años de trabajo sin importar la edad. Solo los años trabajados para poder disfrutar al máximo. Y tengo dos preguntas para nuestros invitados. Dice Lucy Galindo, tengo 49 años y 1.378 semanas cotizadas. Si hubiera una modificación de edad, ¿me acogería? Y Flor María Cuña nos dice, mi madre tiene pensión por fallecimiento de mi padre. Ahora ella está desde hace 3 años con Alzheimer y está en cama. Por esta situación debí dejar mi trabajo porque debo ser cuidadora primaria. Trabajo temporalmente ya que mi ingreso actual es la pensión de mi madre. Adicional, tengo un hijo con discapacidad. Mi pregunta es, en caso de fallecer mi madre, ¿puedo reclamar esa pensión? A ustedes gracias por estar ahí en Directo Capital. Casos es lo que hay, lo hemos visto el día de hoy. Dudas es lo que también... ¿Hace falta pedagogía tal vez para este tema? Sí, es un tema de educación pensional que debería ser no solamente el gobierno, sino también las mismas administradoras de pensiones, tanto la pública como la privada. Hacen falta más programas como este. Contestémoslo entonces a nuestra primera televidente que hablaba de la modificación de la edad. Si en este momento se hace una reforma pensional, ¿ella quedaría por fuera si no ha cumplido la edad? El doctor Iván lo explicó en una pregunta anterior y es que todos los cambios en normatividad, en este caso en pensiones, pues tienen un régimen de transición. En este momento lo que se infiere o lo que se presume es que va a haber una transición también con esta reforma pensional y pues esperamos que sea por lo menos de 10 años, luego entonces la televidente podría tener derecho a esa pensión. Ahora, si la reforma pensional incluye una modificación en cuanto al tema de la edad, pues ella debería estar pendiente de esa reforma pensional para ver si le acoge o no le acoge la reforma. El tema de nuestra televidente, la cuidadora primaria, ¿ella puede acceder a la pensión de su mamá? En caso de fallecimiento de la madre, ella tendría acceso a la pensión si es menor de 18 años, que no me suena como muy coherente con el contexto, y hasta los 25 si estudia. Realmente los hijos solamente tienen derecho hasta allí, salvo que tengan alguna condición de discapacidad, pero como el de la condición de discapacidad, según la pregunta que entendí, es el nieto de la señora pensionada, no está previsto en el régimen pensional que acceda a una pensión, salvo un intento por vía de tutela, con el argumento de que es un hijo de crianza, etcétera, pero legalmente no hay una posibilidad de acceder al derecho, salvo que por tutela se logre un reconocimiento. Doctor Iván, cada gobierno que llega habla siempre de una reforma pensional. ¿Por qué esa inestabilidad en este sistema? ¿Por qué no realmente cuadrar una reforma que nos ayude a todos y que no tengamos que estar hablando siempre de reformas pensionales? Porque se mira bajo la óptica financiera del sistema, es decir, el sistema representa para cada gobierno de turno 4 puntos del PIB, representa 38 billones de pesos comprometidos en déficit fiscal. Entonces, cada gobierno de turno busca reducir el déficit para probar una mejor gestión de los recursos públicos.
Si se mira bajo un enfoque de derechos, de un enfoque de respeto, de expectativas, de reconocimiento de lo que se trata este sistema es de acompañar al ser humano desde el nacimiento hasta la muerte, va a haber un enfoque distinto y seguramente va a haber más estabilidad. El problema es que la visión normalmente es puramente financiera, es puramente salvar la deuda fiscal del país, y ese es un ámbito importante, por supuesto, de la reforma, pero hay que involucrar otros ingredientes para que haya mayor estabilidad y cumplir con las promesas que se le hace a los ciudadanos de un acompañamiento desde el nacimiento hasta la muerte a través de este sistema de intervención pública. Brevemente, doctora Alejandra, para recibir dos llamadas que tenemos ahí desde Neiva y desde Bogotá también. Digamos, ¿qué cambios, qué tanto afecta la informalidad laboral a la posibilidad de podernos pensionar? Cada vez son más personas y sobre todo los pequeños, los jóvenes, los millennials que no quieren meterse en el sistema. ¿Qué va a pasar entonces con esas personas y que siguen informales y que no se van a pensionar en un futuro? Ese fenómeno de informalidad en Colombia es lo que en este momento tiene parte del sistema colapsado, porque fuera de que el sistema en sí financieramente ya está desfinanciado, los que están en capacidad de cotizar, que son estos millennials o los emprendedores en general, las personas con capacidad de ahorro, por esa desconfianza en el sistema y también por desinformación, no se afilian a cotizar. Entonces eso genera una baja cobertura del sistema y por ende bajos recursos. Luego la recomendación como expertos es que sí es posible pensionarse en Colombia, sí pueden construir esa pensión y lo ideal es que se informen y empiecen cuanto antes a cotizar. A esta hora Juan Aldana desde Neiva, lo escuchamos, su pregunta de opinión. Muy buenas tardes, mi pregunta es la siguiente, yo estoy afiliado por Colombia Mayor, pero cuando cumpla mis 62 años, tengo 50 años, cuando cumpla mis 62 años, me haré falta 2 años para cumplir las semanas completas de 1.300. ¿Puedo yo seguir pagando como independiente o me tocaría recibir parte de la pensión y no me quedaría pensionado? Doctor Iván. De lo que entendí, está en Colombia Mayor y seguramente está en Colpensiones buscando lograr la pensión de vejez. La recomendación es que complete lo poco que le falta para completar las 1.030 semanas y acceda a una pensión que siempre es mucho más benéfica que el programa Colombia Mayor. El programa Colombia Mayor es un sistema asistencial, es para las personas que están en pobreza o extrema indigencia, tiene una naturaleza distinta al régimen contributivo de pensiones. Siempre es mejor completar la pensión. El consejo para el televidente es que haga el esfuerzo, complete las pocas semanas que faltan y acceda a una pensión contributiva vitalicia y sustituible cuando él muera a su núcleo familiar. Marta Jiménez desde Bogotá. Buenas tardes, Marta, la escuchamos. ¿Aló? Sí, señora, la escuchamos. Gracias, buenas tardes. Es para hacerle una preguntita. Trabajé en una empresa 38 años y hace 2 meses me pensioné con Colpensiones. Tuve una cotización de 1.816 semanas y me liquidaron pues las 1.300 y me salió el puro mínimo. Entonces, ¿cuáles las semanas que le cotizan a uno de más? Que dicen que es el 1.5 de cada semana más y solamente me salió el mínimo y se me perdieron ese total de semanas. Doña Marta, muchas gracias. Alejandra, ¿qué puede hacer? Pues digamos que cuando supero el tope, que son las 1.300 semanas, en principio lo que podemos decirle a ella es que todas las semanas entran a ser parte de la liquidación de su pensión, pero no solamente las semanas es la que determinan el monto de su pensión, sino como lo habíamos indicado antes, su promedio salarial. Si su promedio salarial no superó el salario mínimo, pues su pensión en definitiva, así usted cotice más de 1.300 semanas, pues va a ser el salario mínimo, porque debemos entender que no le van a dar el 100% de lo que usted ha cotizado, sino un porcentaje que va a un tope al 80% en este momento de su promedio salarial. Algunos casos para unas respuestas cortas que ya se nos está acabando el tiempo. Una madre soltera cuyo hijo es diagnosticado con enfermedad severa que requiere cuidado permanente, ¿puede acceder a una pensión? Sí, el artículo 9 de la Ley 797 del 2003 establece esa pensión especial en una edad anticipada a los 57 años. ¿Actualmente los pensionados tienen derecho a prima y vacaciones? Actualmente los pensionados en el sistema público reciben 13 mesadas. La mesada 14 se perdió en el acto legislativo 01 de 2005 desde el año 2011. Luego solo 13 mesadas. Hay colombianos que cotizaron por unos años y se fueron a vivir a otro país, al exterior. ¿Qué pueden hacer ellos con el dinero que cotizaron? Serían 2 opciones: que siga cotizando como colombiano en el exterior, caso en el cual solo pagaría pensión y ya no pagaría salud,
o que se espere a completar la edad mínima de 57 o 62 años si es hombre o mujer y pida que le devuelvan ese dinero. Por otra parte, hay extranjeros que trabajan unos años en nuestro país y hacen sus aportes de ley. Cuando estas personas regresen a su país, ¿qué hacen con ese dinero que tuvieron que cotizar? En este momento solo hay convenio con España, Uruguay y Chile. El extranjero que labora en Colombia, si no tiene un sistema, de cubrimiento de estos riesgos en su país, es solamente afiliado voluntario al sistema. Entonces hay que revisar si cotizó o no. Siendo afiliado voluntario, imagino que no, pero si hizo cotizaciones se pueden compatibilizar con España, Uruguay y Chile en este momento. Bueno, por último y muy breve, ¿nos vamos a pensionar o no? En Colombia sí nos vamos a pensionar. A los jóvenes el llamado es a que crean en el sistema. Lo más importante es que se informen, se asesoren y no tomen decisiones porque alguien más les dice, sino es importante conocer las características de cada uno de los regímenes en Colombia, pero José Fernando, sí nos vamos a pensionar. ¿Usted es optimista? Sí nos vamos a pensionar. Yo trabajo con muchachos entre 18 y 22 años y siempre les digo, tenemos 22 millones de ocupados, solo 8 millones están en el sistema y cotizan. El problema es de informalidad, como decía la doctora Alejandra, el problema es de creer y conocer el sistema, el problema es de saber que estoy amparando invalidez, vejez y muerte y que es un tema de responsabilidad propia estar en el sistema para amparar estos riesgos socialmente relevantes de intervención estatal y acompañamiento del sistema. Bueno, ahora sí, como lo decíamos desde un principio, este es un tema que nos preocupa a todos y vamos a comprometernos con abrir otro espacio para poder resolver sus dudas con nuevos invitados para poder que ustedes estén más tranquilos con respecto a la pensión. Se nos acabó el tiempo. Mil gracias por acompañarnos, por compartir su experiencia y conocimiento con nuestros televidentes. A ustedes gracias por estar conectados en nuestras redes sociales y a través de nuestras líneas telefónicas de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Si quiere que conversemos sobre un tema en particular, puede escribirme en Twitter o Instagram a @josefdopatino o al correo electrónico en directo @canalcapital.gov.co. Que tengan una feliz tarde. Chao.